Yo sé que ya es tarde. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Trataremos de ser breves, concisos y concesos porque el tiempo transcurre muy rápido. Pero da más gusto que estén aquí, dedicando y consagrando este tiempo para el Señor. Y también para que ustedes se den cuenta que como iglesia seguimos trabajando en la obra de nuestro Dios. Yo a veces quisiera estar en todas las actividades, no es posible. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra. Como iglesia, alguien lo dijo ya, tenemos un proyecto misionero, evangelístico, requiere de esfuerzo, de trabajo, de talento y también de lo material en cuanto a los bienes. La obra del Señor, pues hay que invertir en la obra de nuestro Dios. Lo bíblico es traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos a la casa del Señor y Dios los multiplicará. Seamos parte de este trabajo en la obra de nuestro Dios, ¿verdad? En la obra de nuestro Dios. Y hay cosas muy interesantes, hermanos. Ciertamente queremos ayudar a los lugares como San Felipe o Tierra Fría o San Juan Bautista. ¿Cómo se llama qué? No, Vías de San Juan. Sí, Vías de San Juan. Porque hay que hacerlo. Hay que ocuparnos en la obra de nuestro Dios. Hay que extender el Evangelio. Y cuidado cuando nosotros detenemos la obra de nuestro Dios. Por eso les ruego que pongan mucha atención a lo que vamos a ver hoy, hermanos y hermanas, en esta breve meditación. Miren, el pasaje que vamos a estudiar es muy interesante. El Señor Jesucristo deja Galilea. Déjenme darles el trasfondo. Y vamos a buscar allí en sus Biblias. Ustedes ya leyeron Mateo 20. Hoy vamos a Marcos 9, 33 al 37. ¿Verdad? Marcos 9. Tengan su Biblia abierta ahí. El trasfondo bíblico para que nos ubiquemos. Ya está terminándose el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sale de Galilea, ¿verdad? Ya faltaban 7 días para que fuera la cruz del Calvario. Él iba con sus discípulos, deja Galilea. Siempre le digo a los hermanos, forman cuadros en su mente: Galilea, Samaria y Judea. El Señor Jesucristo desarrolló la mayor parte de su ministerio en la parte norte alta de Palestina. Ahí estuvo la gran parte. Una sola vez estuvo en Judea, que era la parte sur del país, y duró ahí como menos de un año después de su bautismo. Ahí se quedó en Judea. Ahí estuvo él predicando. Pero fuera de eso, volvió a Galilea y todo su tiempo lo usó predicando el Evangelio en Galilea. Venía a Judea o a Jerusalén solo a celebrar ciertas fiestas. Llámese la Pascua, la de los tabernáculos, o ¿qué era la fiesta de las luces? La de los tabernáculos. Entonces estaba un tiempo y volvió a regresarse a Galilea a predicar la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? En parte porque en Judea lo asediaban mucho los escribas, los fariseos, los sacerdotes, y siempre buscaban ocasión para matarlo. Entonces, ahora sí está decidido y les dice a sus discípulos: vamos a Galilea, ustedes lo leyeron allí, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea matado o asesinado. Ese es mi tema en la Semana Santa, el asesinato de Cristo. Porque fue un vil asesinato. Fue un asesinato. Ok, entonces le dice: vamos a Galilea, me van a matar. Escribas, fariseos, y van a estar en contra de mí, ¿verdad? Y los discípulos dijeron: bueno, vamos. Cruzaron el río Jordán, dejando Galilea, se metieron en un territorio que se llamaba Perea, y después entraban de Perea, entraban por Jericó para llegar a Jerusalén. Era la ciudad más cerca de Jerusalén. En ese trayecto
iba con sus discípulos. Fíjense ustedes a veces el dolor del Señor Jesús. Y empezó el cuchicheo entre sus discípulos apóstoles. Oye, vamos a Jerusalén. Vamos a Jerusalén. Él va a establecer su reino. Pues yo quiero ser el primero. Yo quiero ser... ¿Ustedes creen que Judas no dijo yo quiero ser el de Hacienda? A mí que me dejen el asunto de la tesorería. Y Pedro dice, no, ¿y por qué tú? Yo también quiero ser el primero. Acuérdense que yo tuve la revelación y siempre he sido aquí el más chipocludo entre ustedes. Y entonces surge Juan, no, fíjense que no, ¿verdad? ¿A quién ama más Jesús? Fíjense nada más qué cosas. ¿A quién ama más Jesús? Amén. Y los demás discutían por esto. Cristo lo sabía. Y le dolía en su corazón. ¿Cómo es posible que vayamos a transformar el mundo con estos materialistas humanos que no buscan las cosas de Dios? ¿Cómo es posible? Ellos pensaban que el Señor no los oía, pero Él es Dios. Él sabía lo que iban platicando, como sabe hoy lo que está pensando mi mente y mi corazón. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? Sí sabe. Y le dio tristeza en su corazón. ¿Qué voy a hacer con estos? No me han entendido. No me han entendido. Esto, hermanos, detiene el avance de la obra de Dios. Cristo decía, ¿cómo puede avanzar el Evangelio con la mentalidad de estas gentes? ¿Qué tenían ellos en su mente, en su visión, en su corazón? Aquí, hermanos, en esto. Ellos venían discutiendo quién iba a ocupar los primeros lugares porque pensaban que el Señor Jesucristo, al llegar a Jerusalén, establecer su reino terrenal. Y entonces necesitaba de sus ministros y necesitaba de los primeros que estuvieran cerca de Él. Y entonces dijeron, bueno, si alguien se merece estar cerca de Él por ese poder terrenal, político, ambicioso, humano. Ellos iban pensando en esas cosas. No en la salvación de la gente, no en el dolor y en el sufrimiento de los que no conocían a Cristo, porque la nación en ese tiempo estaba en gran miseria, tanto espiritual, moral como material. Los judíos estaban en la miseria, eran esclavos de Roma. Y en vez de pensar cómo va a ayudar a esta gente, en vez de pensar esto como lo acabamos de cantar, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quiero, perdón te ruego, Dios, porque mis pensamientos y mis ambiciones son otras. La visión de la iglesia es propagar el Evangelio, no estorbar el crecimiento del Evangelio de Cristo. Hermanos, a veces lo podemos detener, pero el Señor lo llevará a un feliz término. Eso ya había pasado en el Antiguo Testamento. Fíjense que cuando Israel llegó a la tierra prometida, tenían 3 meses apenas de haber caminado, cuando estaban en la frontera de la tierra prometida. Y entonces Moisés envió 2 exploradores, que su Biblia dice espías. Los mandó a explorar la tierra que Dios les había prometido. Y regresaron y le dijeron a Moisés, no, pues es muy difícil, hay ciudades amuralladas, hay muchos gigantes, nosotros no somos guerreros, ¿qué vamos a hacer? Y desanimaron al pueblo, y solamente Josué y Caleb decían, Dios nos prometió esto y lo vamos a conquistar. Entonces se enfurecieron contra Moisés, contra Josué y Caleb, y querían matar a Moisés.
¿Mm? Entonces, Dios actuó y destruyó a muchos incrédulos ese día. Al grado que Moisés oró: Señor, detén esta mortandad. Si no, fíjense lo que es el amor. Si no detienes esta mortandad, comienza conmigo. Mátame a mí. Si no detienes esta mortandad. Y cesó. Pero se le dijo: está bien. Sin embargo, debían haber entrado a los 3 meses de salir de Egipto. Ahora, ¿para qué entren van a durar? ¿Cuántos años? Se retrasaron los planes de Dios, pero se cumplieron. Muchas veces nosotros retrasamos los planes de Dios, pero se van a cumplir, porque es Dios, no somos nosotros. Se van a cumplir. Los discípulos estaban retrasando el plan evangelizador de Dios. Fíjense bien lo que está escrito ahí en la Biblia. Iban hablando, discutiendo. No, yo soy más grande que tú, ¿verdad? Juan, su hermano Andrés decía: ¿qué discuten? Si yo fui el primero en acercarme a Cristo y después de mí traje a Pedro. Yo soy aquí, yo tengo historia. Pues ¿cómo que me van a dejar aquí fuera de la jugada? Iban peleándose por eso, hermanos. ¿Quién era el más grande entre todos? ¿Quién es el más grande aquí, hermanos? ¡Cristo! Cristo Jesús es y debe ser el más grande aquí. Para que Él haga bendecir y prosperar su obra. Pero ellos iban entorpeciendo esta obra del Señor. Y esto es triste, hermanos, ¿verdad? Porque cada quien peleaba a su lugar. Pedro decía: oh, pues yo recibí la revelación y dije: tú eres el Hijo de Dios, tú eres, dijo: yo recibí una revelación del Espíritu Santo de Dios, así de que yo soy el mero cuerda aquí. Luego Juan y su hermano decían: pero nosotros estuvimos en el monte de la transfiguración y vimos a Moisés y vimos a Elías. Y Andrés decía: pues si yo traje a Pedro, fíjense, yo fui el primeritito. ¿Quién fue el primero aquí? Se les olvidó, qué bueno. Tan importante el primero que llegó como el que ha llegado ahorita. Como el que ha llegado ahorita. Todos hemos sido llamados para predicar, para extender el reino de Dios. Esa es la visión que tenemos como iglesia: extender el reino de Dios, con 2 principales virtudes que el Señor Jesucristo nos enseña para que su reino se establezca y crezca. Fíjense, mis amados hermanos, para colmo de los males, ustedes ya lo leyeron, vino una mujer contaminada por lo mismo. Y sin cómo y piadosamente delante de Cristo: Señor, te voy a hacer una petición. A ver, dime cuál quieres. A ver, lamparita mágica. A ver, dime qué quieres. ¿Qué quieren? Bueno, era la esposa de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y su hermano Jacobo. Te vamos a decir una petición. Mira, por favor, cuando ya lleguemos a Jerusalén y establezcas tu reino, quiero que lo pongas a tu derecha y a lo vas a poner a tu izquierda. Qué terrible es cuando la mente se confunde, hermanos. Cuando la mente se confunde. Los discípulos tenían una confusión de imágenes. Cristo había predicado el evangelio del reino, había hablado de un reino,
Y ellos estaban pensando que un reino igual que el romano. En el romano había el senado, había los cónsules, había los procónsules, y hasta se peleaban o compraban las plazas como hoy. Dicen, bueno, pues así va a ser cuando lleguemos a Jerusalén, se va a establecer el reino de David, y yo voy a ser el primer ministro, y yo voy a ser el de Relaciones Exteriores, y yo voy a ser Claudia Sheinbaum, y yo voy a ser, ¿quién más? De las mujeres que andan con los de Morena. Pues hay varias mujeres, sí, qué sé yo, politiquería. ¿Qué sé yo? Estaban confundidos. Cristo les hablaba de un reino, pero no terrenal. Pero sus mentes se confundieron, como a veces, hermanos, nos confundimos. Tenían una confusión de imágenes en ellos. Ya veían a Cristo sentado en su trono, coronado y gobernando a todas las naciones y todo esto. Y ellos, miren, como sapitos, ¿no? Hinchaditos. Y Cristo dijo, no, así no puede crecer el reino de Dios. Y todavía cuando llega allá, porque esto sucedió antes de que llegaran al aposento alto. Ya después de aquí cruzaron Jericó y llegó a Betania, y estuvo en Betania desde el viernes en la noche y el sábado, porque el domingo muy temprano entró a la ciudad de Jerusalén, que se llama el domingo de Ramos, que la gente le tendía palmas de árbol a su paso. Entonces llega al aposento alto, donde nos da enseñanzas hermosísimas el Señor Jesucristo. Las vamos a tocar cada domingo. Ahorita vamos a tocar qué les enseñó el Jesucristo a los apóstoles en el aposento alto. Fíjense cómo el Señor les da lecciones tan sencillas. Si venían peleándose en el camino por la ambición humana, llegaron al aposento alto, todos empolvados, terregosos. Cada quien se acomodó como pudo. Allí había un lebrillo y una jarra con agua y una toalla. No, pero si se iban peleándose, ¿por qué eran los? ¿Quién iba a ser el más grande? Oye, porque le voy a lavar las patas a aquel. No, que él venga y me lave las mías. Porque ya traen ese espíritu de contienda. Eso fue lo que motivó que no se lavaran los pies, porque era un ritual moral de los judíos, de todo caminante. Lo que hacía el último siervo de la casa era inmediatamente ofrecerle agua, lavarle sus pies y secarlos. Era por ley. Como nosotros por ley decimos, o por tradición, o por no sé qué. Está en su casa. ¿Pero es cierto? Así era. Inmediatamente llegaba un visitante, había que lavarle los pies. Imagínense a los 12 ahí. Y Pedro ve a Juan, a Andrés, a Tomás y Judas también ahí. Y veían la agüita ahí, que se hacían los oxisos y dicen, bueno, ¿y quién nos los va a lavar? Conociendo Cristo, el corazón, y otra vez la confusión de imágenes, hermanos. ¿Qué hizo Cristo? Ay, el dignísimo de Pedro, después de que venía peleando por el primer lugar, dice, a mí no me los lavan, porque los demás estaban dejando. Digo, no, les voy a dar un ejemplo de que yo sí soy muy humilde. Y cuando llegó el Cristo adelante de Pedro, dijo, no, a mí no me los lavas, se los lavaste a aquel, pues allá él. Pero a mí no me los vas a lavar. Y Cristo le dijo, si no aprendes de esto, no vas a ser un buen discípulo, no vas a entrar al reino de Dios. Si no permites que te lave los pies, no tienes parte ni suerte conmigo en el reino de Dios. Uy, aquel saltó. Pues cómo, Lolo, aquí estoy, pues no nomás me lave los pies, báñame.
Báñame. No, pues ya estás limpio. Nomás necesitas limpiarte los pies. Y entonces ejemplo los he dado para que como yo les serví, ustedes se sirvan unos a otros. Esta es la grandeza en el reino de Dios. ¿Cuál es la grandeza en una iglesia cristiana? ¿Cuál es la grandeza entre nosotros los cristianos? Claro, en el reino de Dios hay grandes, porque así dice este pasaje, y otros más. En el reino de Dios hay grandes, que hasta Cristo puso un ejemplo. Cualquiera de vosotros que sea el más sencillo, el más humilde, va a ser más grande que Juan el Bautista en el reino de Dios. Y les dijo, ¿cómo? Miren, para que sean grandes en el reino de Dios y no detengan mi obra, lo primero que se enseñen es a que sean humildes. Quiten esa soberbia. Quiten ese yo. Quítenlo de ustedes. Si no, mi reino se va a detener. Sean humildes. La humildad debe caracterizar a una iglesia cristiana. Es el primer principio de grandeza en el reino de Dios. Bienaventurados los humildes. De ellos es el reino. Tenemos que aprender a ser humildes, a servir en el Señor con humildad, no a reclamar privilegios de ninguna índole. ¿Qué privilegios pueda tener yo aquí? El llamado al pastor pues es Dios y Él me llamó. Él será el que recompense. Pero Él dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué debe caracterizar una iglesia cristiana hoy? Su humildad. Una iglesia humilde. Una iglesia que no tiene soberbia. Una iglesia que no tiene males, porque Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y les pone un ejemplo. En eso estaban ellos, cuando dijo, a ver, les voy a enseñar algo. Agarró un niño, 4 o 5 años, lo puso en medio de ellos. ¿Quieren ser grandes? Les dijo. ¿Quieren ser grandes? Sean como este niño. ¿Qué había en la mente del niño? ¿Ambición? No. ¿Soberbia? No. Pero luego agrega y le dice, pero en el corazón de los adultos, ¿verdad? Lo que sale del corazón es lo que contamina. ¿Y qué hay en el corazón? ¿Qué viene eso? Fíjense. Entonces dice, ustedes deben ser como un niño. ¿Nunca le han dicho ustedes a Dios, Señor, dame un corazón de niño? Yo quiero un corazón de niño. Quiero servirte por humildad. Ese es el primer principio para que el reino de Dios se extienda y para que las iglesias crezcan. Hermano, las iglesias que no practican la humildad, miren, andan agarrados de la greña. Todos quieren ser grandes ahí. Todos se creen no, pues yo soy el más antiguo aquí, soy el más viejo, ¿cómo no voy a tener más autoridad? Autoridad, pues autoridad no. Y empiezan a formarse los grupos. A ver, ¿quién está conmigo? ¿Ustedes creen que los discípulos también no hicieron lo que hacen los políticos para ponerse de acuerdo? ¿Cómo le llaman eso? Una camaradería, no sé, un grupo para ponerse de acuerdo. A ver, selecciona fulano, no mangano, ¿verdad? Ok. Ellos estaban haciendo política entre ellos. Oye, ¿tú estás conmigo? Si estás conmigo y llegamos, te doy tu parte. Luego. Hermanos, ¿cuántas iglesias se han destruido y la obra del Señor se ha detenido por falta de humildad? En nuestra propia vida, en el hogar y familias, nos hace falta humildad.
Y el Señor Jesucristo es lo primero que les enseña a sus discípulos: seamos humildes. Y después de la humildad les enseña que debemos servir. Sírvanse por amor los unos a los otros. Humildad en el servicio. Dice Jesucristo: yo no he venido a que me sirvan, sino a servirles. Debemos servir a la gente que nos necesita. Debemos estar en disposición a la hora que nuestros hermanos nos necesiten. Debemos estar para servir a nuestros hijos, a nuestra familia, a todos, a servirnos, no a esperar que nos sirvan a nosotros. Vamos a servir. Nosotros venimos a adorar a nuestro Dios, pero salimos a servir, hermanos. Y por eso queremos ir a varias partes, porque queremos servir. Alguien dijo, y muy atinadamente, que el que no sirve, si esta iglesia no sirve a nadie, ¿para qué sirve? Tenemos que ir a otros lugares. Tenemos que ir a otras partes. Y yo sé, no somos económicamente fuertes, la vamos pasando, como decimos, pues ahí pasándola, así tan le digo yo a veces, pues ahí vamos económicamente pasándola. Pero mayor es el que está con nosotros, y Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Verdad? Ya no les voy a decir como un hermano que me dijo una vez en la primera: bueno, hermano, ¿y dónde vamos a sacar la lana? Pues de la bolsa. Le dije: pues ¿de dónde más? Pues de la bolsa. Pero ¿quién la va a poner ahí? Señor. Dios. ¿Verdad? Hermanos, vamos a servir. Vamos a servir a nuestro prójimo. Vamos a servirnos. Y qué bueno cuando no me dice: pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo trabajar en la iglesia en esto? Ahora, hermanos, ¿a cuántos el Señor nos ha estado llamando a servir y no lo hacemos? Estás deteniendo la obra de Dios. La estás obstaculizando. Esto no quiere decir que no se va a realizar. No, Dios la va a llevar a cabo, porque Dios es Dios. Pero de momento se va a detener. ¿Seré yo maestro?, le preguntaron los discípulos. Cuando ya les dijo Cristo: uno de ustedes me va a entregar, y se quedó: ¿quién? Y le dijo: yo. Y el otro decía: yo. Y Cristo dijo: no, aquel que mete su mano conmigo en el plato. ¿Y saben quién era? Judas. Y entonces un momento, amigo. Cristo le dijo a Judas siempre: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A quién serviría Judas? Pero los discípulos aprendieron la lección de esto de Jesucristo. Y cuando su Señor ya no estaba, entonces empezaron a hacer el trabajo de servir. Hermanos, nuestra iglesia está para servir. Y estamos para servirnos los unos a los otros. Y estamos para servirle a la sociedad, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Sí, a veces me inquietan que llego, que no hay lugar. Le digo: bueno, está bien, sírvanse del lugar, yo me voy a la vuelta. ¿Verdad? Tenemos que servirnos. Que nuestra iglesia sea una iglesia que sirve. De veras, hermanos. Esto sucedió ya cuando Cristo iba a su última semana de vida. Pero sus discípulos todavía no habían aprendido. Y estaban deteniendo el avance de la obra de Dios. Que no detengamos el avance, hermanos. ¿Estás sirviendo? ¿Estás integrado al trabajo de tu iglesia? ¿Verdad?
Yo otro día le voy a decir al hermano Sebastián, oye a Mario, oigan, usted ya tiene la lista para ir a las misiones. Yo quisiera ir, pero tampoco quiero dejar a mi iglesia sola. ¿Que no hay entre hermanos, entre nosotros que puedan servir? ¿Que puedan ir a predicar? Hermanas también. ¿Cuántas veces les he hecho la propuesta? Hermanas, díganme cuándo quieren ir y yo las llevo para que sirvan a las hermanas que están en las misiones. Hasta ahorita no me han dicho nada. ¿No estamos deteniendo el avance de la obra de Dios de cierta manera? ¿Cómo está sirviendo usted a Cristo Jesús? Pero tal vez usted dirá, bueno, ¿yo por qué? Pues yo, ¿cómo voy a andar allá en aquellos lugares y yo acá, si hasta para cuando me siento tengo que limpiarle primero a la silla, no sé que se me vaya a pegar el polvo? ¿Verdad? Una iglesia que es humilde y que sirve es una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Y el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros, hermanos. Él nos va a mover, cueste lo que cueste. A veces nos sentamos, oye, eso cuesta esto. No se preocupen, Dios proveerá. Dios proveerá. Y así es, hermanos. Consagrémonos al Señor. Cultivemos dos cualidades como cristianos y como iglesia: humildad y servicio. Ore a Dios, ¿verdad? Que vivamos humildemente, ¿verdad? Hay un dicho que nos aplican a los pastores. Dicen que el pastor debe ser humilde y pobre. Que Dios lo hace humilde y que la iglesia una iglesia humilde y que sirve. El nombre de Cristo será glorificado y su reino se va a extender. Así lo entendieron los discípulos y así lo practicaron. Así lo haremos nosotros para la gloria de Dios. Pero hay una promesa y con esto termino. Este será grande en el reino de los cielos. Pero ¿a poco allá hay lugares? Así lo dice Cristo. Hay lugares. ¿Que no vamos a hacer todos igual? Los brincos dieras. No. Yo no soy Dios ni les voy a decir cómo, no. Pero que hay lugares, los hay. Ahí sí ambicionemos ese lugar, siendo humildes y trabajando en la obra de nuestro Dios. Incline su rostro y ore al Señor. Ore a Dios en este momento. Dígale: Señor, quiero ser humilde. Padre Dios, queremos dar testimonio a nuestra comunidad y a nuestra ciudad que somos una iglesia humilde. Que no hay ambiciones malsanas en nosotros. Que nos angustia, nos preocupa y nos ocupa extender el reino de Dios. Que tu nombre sea glorificado. Que no nos cansemos de hacerlo hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que todo lo hagamos con humildad,
Decimos, la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Amor es servirles. Servir siempre sirviendo en alma y cuerpo a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a esta ciudad que se pierde en las tinieblas, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Queremos servirte, oh Dios. Que nuestra vida no pase intrascendente, sino que trascienda hasta la eternidad. Bendito seas. Yo te pido que me perdones mis pecados o cualquier palabra ociosa que saliera de mi boca. Perdóname, oh Dios, y te seguiré sirviendo hasta el último momento de mis fuerzas. Gracias por haber muerto por mí y por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias porque somos familia de Dios. Gracias porque tengo identidad de un Padre. Nuestro Padre es Dios y nosotros somos hermanos y formamos la familia de Dios. ¡Qué bendición! ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos, Señor, el que Cristo haya muerto por ti y por mí en una cruz para perdonar nuestros pecados y para regenerar nuestras vidas? Bendito sea tu nombre. Tu bendición sea con todos mis hermanos, así como está prometido en tu palabra. Padre, con tu poder levanta al enfermo. La sangre de Cristo es la medicina que cura nuestros males. Con tu poder, Señor, suple toda necesidad de mis hermanos si no tuvieran trabajo. Tú harás prosperar el fruto de sus manos. Que a nadie le falten tus bendiciones. Con tu poder, que mis hermanos sean protegidos de todos los ataques del enemigo. Con tu poder, sea guardada esta iglesia, sea fiel hasta la muerte, y tú nos darás la corona de la vida. Yo hago esta oración, Señor, con humildad, con sinceridad y con fe. Fe en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Sientan esa presencia y poder de Dios. Amén.